Damos paso a la etapa de entrevistas de su noticiero a las 8:45. Esta noche discutiendo un tema que ha generado controversias, pero también ha sido la agenda del día, que han sido las manifestaciones de autoridades ancestrales de diferentes partes del país. Para ello me acompaña en la entrevista Roxana Ávila. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Y tenemos dos invitados en el set que podrán ampliarnos la visión respecto de lo que ha sucedido en esta jornada el día de hoy en el país. Para ello nos acompaña don Rigoberto Juárez, que es coordinador del gobierno plurinacional, el gobierno ancestral plurinacional, y el señor Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de la Industria. Hay que entender que en las comunidades en el interior del país, dadas las situaciones de abandono que hay una serie de necesidades que en un momento de esta naturaleza salen al flote, pero hay consenso, obviamente hay consenso en todas las autoridades y comunidades en cuanto a la necesidad de la reforma a la Constitución en el tema de justicia. Nosotros lo hemos reiterado en varias oportunidades que somos respetuosos del libre derecho a la manifestación de cualquier sector. Lo que no estamos de acuerdo es en que se interrumpa la libre locomoción de los guatemaltecos, que se ponga en riesgo el derecho de los guatemaltecos de asistir a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, inclusive las personas que en algunos casos han fallecido por no poder tener acceso a sus centros de salud. Entonces creemos que lo importante en este caso es si existen diferencias de opiniones, que las existen y las van a seguir existiendo. Lo importante es poder sentarnos como gente madura y como gente y como grupos de una sociedad que, aunque tengamos nuestras diferencias, nos enfoquemos en lo que pensamos y en lo que estamos de acuerdo, es sacar al país adelante. Estas medidas creemos que no nos llevan a mucho, al contrario, solo nos llevan a retrasarnos, a generar más pobreza. Por lo tanto, mientras haya más pobreza, va a haber más migración y va a haber más inseguridad, que es parte de lo que también desde afuera tienen los ojos puestos en Guatemala para apoyarnos en planes como el Plan de la Prosperidad, etcétera. Pero como guatemaltecos creemos que debemos de encontrar unas soluciones, una ruta mucho más inteligente y sobre todo encontrando consensos en distintos temas a pesar de nuestras diferencias. Creemos que se ha enfocado mucho la atención en el tema del 203 y no se le ha puesto atención a toda la reforma al sistema de justicia y creemos que precisamente por eso, porque el tema de la justicia indígena es un tema muy complejo que inclusive ha sido manifestado por distintos sectores, no únicamente por el sector empresarial, creemos que eso merece una discusión un poco más profunda. Inclusive leía hace unos días de una persona, un ex canciller, que decía que inclusive probablemente con un tema antropológico de fondo. Entonces, no detengamos lo demás, sigamos la discusión de lo demás, donde habrá que hacer algunas consultas, habrá que cambiar puntos de vista, pero este tema, la jurisdicción indígena, pongámosle una atención aparte, distinta, dediquémosle un poco más de tiempo, porque un cambio de esa naturaleza en la Constitución de la República no es algo tan sencillo, sino que es algo muy trascendental y que creemos que merece su importancia, pero su importancia sin interrumpir a las demás reformas. Bueno, el primer punto que ha estado siempre en el debate de autoridades indígenas es las reformas al sistema de justicia, el pluralismo jurídico, dicen algunos, nosotros decimos jurisdicción indígena. Por eso decimos que hay un problema de fondo, ¿verdad? Porque digamos, en la medida que pueblos indígenas, si se puede decir, estamos excluidos en todo el texto de la Constitución Política de la República, por supuesto eso tiene impacto en los demás temas que tienen que ver con la vida cotidiana. El tema de la energía eléctrica es una situación que está, digamos, lastimando a las poblaciones en el interior del país, no solo por el alto costo, sino que hay incremento a la energía eléctrica constantemente y eso, por decir, las autoridades, digamos, correspondientes no ponen atención a esa situación, en qué medida se puede regular, digamos, o se puede poner algún freno a las empresas para que tampoco abusen con el cobro de la energía eléctrica, cuando es una responsabilidad del Estado de proporcionar energía eléctrica a las comunidades. La energía más cara es la que no se tiene. Creo que es un buen punto de partida. Y afortunadamente, desde hace 20 años que se generó la nueva ley de energía eléctrica, se logró desmonopolizar la energía eléctrica y la generación de energía eléctrica en Guatemala, y eso ha permitido una no solo más eficiente generación de energía, mayor cobertura en el servicio de energía eléctrica, pero también
Por otro lado, abaratar el servicio de energía eléctrica y, ojo, a los que tenemos ya cierta edad también probablemente se nos olvida la época de los famosos apagones. Eso es algo que se ha superado al momento, precisamente derivado de la ley y de un cambio de matriz energética. Por un lado, vemos países como el sector eléctrico en Honduras y El Salvador, donde está la energía generada a través de entes estatales, donde están en quiebra. Entonces, ¿cómo después de haber generado un proyecto y un programa, toda una ley de 20 años de poder modernizar, ahora queremos retroceder 20 años atrás? Eso realmente es inaudito. Nosotros no lo vemos lógico, inclusive para las poblaciones más alejadas y las poblaciones más desprotegidas del país. Precisamente por una falta de Estado, creo que como sector privado se ha llegado a cubrir algunas necesidades. Por otro lado, definitivamente este tipo de decisiones que se han dado en algunas cortes, creemos que se ha hecho de una manera sin conocer a profundidad ciertos temas legales. Pongo claramente el convenio 169 de la OIT y la reglamentación del convenio, donde por una deficiencia del Estado en no haber reglamentado el convenio, las consultas del convenio, resulta que ahora deciden algunas cortes cancelar proyectos en operación, lo cual en ningún momento el convenio 169 de la OIT lo consigue. Al contrario, las mismas autoridades de la OIT nos han dicho claramente que no es responsabilidad de los proyectos en operación el hecho de que por eso que no se han hecho las consultas se cierren, por un lado. Y por otro lado, si esa es la tendencia, lo que vamos a venir a generar cierre de empresas, desempleo, pobreza, migración e inseguridad. Sí, que hay una equivocación totalmente infundada, digamos, en este sentido, cuando se dice, no, es que los pueblos indígenas están siendo financiados, ¿verdad? Ahí hay una actitud, diría yo, negativa, digamos, hacia la posibilidad de platicar, de dialogar, de proponer desde pueblos indígenas, ¿verdad? Se da a entender entonces que pueblos indígenas no tenemos la capacidad de promover nuestras propias inquietudes y demandas. Claro que no, pero entonces en ese sentido lo que le quiero decir es que no ha habido ninguna injerencia. Más bien la propuesta de pueblos indígenas, y para ser más claro, por ejemplo, hace 20 años, hace 18 años, para ser más exactos, en 1998, se hizo lo mismo. A partir de lo que salió de los acuerdos de paz, se propuso una reforma a la Constitución, ¿verdad? Y pueblos indígenas también hicieron su propuesta para que se incluyeran, digamos, el tema de pueblos indígenas, los derechos de pueblos indígenas en todo el ámbito de la reforma de la Constitución. Ahora, volvemos a caer de nuevo, que no comparto, respeto, pero no comparto la opinión aquí de don Cepeda, que se necesita más discusión. Han pasado casi 20 años de haber podido abrir la discusión en el tema de la aceptación del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y venimos hoy y se repite el mismo tema de hace 20 años para negar, digamos, el reconocimiento constitucional del derecho de pueblos indígenas. Pero hay temas, voy a poner 3, 4 preguntas sobre la mesa que no están resueltas en las reformas propuestas en el tema precisamente del pluralismo indígena o la jurisdicción indígena, como se quiera llamar. Por ejemplo, ¿qué es autoridad indígena? ¿Quiénes son las autoridades indígenas? ¿Podrían los miembros de comunidades indígenas someterse a la justicia ordinaria? Preguntas que aún no están resueltas. Digo 3 por no extenderme. Y creo que eso es parte de lo que no está puesto claramente en la propuesta esta del artículo 203. Y creo que es importante. Por lo menos pongo 3 de muchas preguntas más. El problema sería entonces de redacción, no necesariamente de claridad. No es de redacción. Es de que no existen respuestas a esas preguntas. Y si no existen respuestas a esas preguntas, no existe una claridad de cómo va a ser implementada y ejecutada esa famosa reforma. Entonces, al final, perdón, solo sí, la observación aquí es, al final el punto es, si hacen falta y hay lagunas o hay preguntas todavía no respondidas, ¿por qué vamos a dejar que lo demás se apruebe y esto no lo podamos de una manera más profunda discutir, pensar, dialogar y consensuar de alguna forma? Porque realmente es tan importante que requiere un estudio más detenido. Pero entonces